Hola, buenas tardes, buenos días, sean bienvenidos todos a este primer domingo de enero 2021. Es un placer para mí poder saludarles como iglesia local. Les damos la bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Es nuestro deseo que este 2021 lo hayan iniciado, lo hayan arrancado, gozosos en la salvación de nuestro Señor, esperando siempre en su gracia, en su paz, y que estemos todos firmes y establecidos en su palabra. Bienvenidos una vez más. Es para mí un privilegio compartir la palabra del Señor en este primer domingo, 3 de enero, que quede para el registro. Y he titulado la enseñanza del día de hoy, Una gracia viva en Cristo. Una gracia viva en Cristo. Estaremos estudiando el texto de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 13. Les voy a pedir si me pueden acompañar en poner este tiempo delante del Señor para que seamos edificados en el poder de su Espíritu por medio de su palabra. Padre, gracias, Señor, te damos por que una vez más nos podemos reunir en tu nombre, Señor, por ese gran privilegio que tenemos de arrancar un nuevo año conociéndote más, Señor, siendo nutridos por tu palabra, Señor. Padre, te pido que guíes mis palabras, Señor, para que yo pueda transmitir tu mensaje, Señor, con el mismo espíritu que tú lo inspiraste, Señor, cuando fue incluido en tu palabra, Señor. Padre, que esta palabra caiga en buena tierra, Señor. Esta semilla, Señor, dé fruto al 100% en nuestros corazones, Señor, para que seamos reafirmados en tu palabra, en la fe, Señor. Te pedimos todas estas cosas, Señor, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues nuevamente el tema de hoy es una esperanza viva en Cristo. Les voy a pedir me acompañen a los que todavía no están ahí al libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Estaremos estudiando ahí, versículos 1 al 13. Y vamos a leer primero el texto antes de dar la introducción y desarrollar el tema. Dice así, Primera de Pedro 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitania, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien, creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y en el versículo 13 leemos, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bueno, alguien dijo que este libro es el currículum más condensado de la fe cristiana y de la conducta que está inspirada en todo el Nuevo Evangelio, principalmente por 3 cosas. Una, por los temas que trata este libro y cómo los aborda. 2, lo que Cristo hizo por nosotros y las implicaciones de vivir de acuerdo con lo que Cristo hizo por nosotros. Y 3, lo que esperamos en el mundo venidero mientras vivimos en el mundo presente, a pesar de los sufrimientos y aflicciones que vivimos. Y de hecho, estos son 3 temas centrales en este libro: la salvación, el sufrimiento
y la esperanza. Antes de adentrarnos a estos versículos, es importante entender el contexto histórico, lo que imperaba alrededor de estos tiempos cuando fue escrita la carta, para que podamos absorber profundamente lo que Dios nos quiere enseñar a través de ella. En estos tiempos, Nerón, emperador de Roma, reinaba. Y él tenía una fascinación por la construcción y quería una Roma diferente, una Roma moderna. Para ello debía destruir muchas partes de Roma, de la Roma actual. Y se dice que era piromaníaco. Bueno, la gente estaba devastada a raíz de esta destrucción. Había un caos total tanto en lo social como en lo religioso. Y Nerón vio una oportunidad para culpar a los cristianos, porque se consideraba en esos tiempos que los cristianos eran insurrectos, rebeldes. Eran rechazados por los romanos, además. Los cristianos se reunían en catacumbas donde estudiaban la palabra de Dios y ahí celebraban sus ritos, incluyendo la Cena del Señor. Que, como saben, la Cena del Señor consiste en beber la sangre de Cristo y comer el cuerpo de Cristo, obviamente simbólicamente en memoria de la obra de Cristo. Pero precisamente, y fuera de contexto, claro está, eso lo tomaban como ocasión para decir que los cristianos incluso eran caníbales por beber la sangre de Cristo y comer de su cuerpo. Entonces, todo esto hizo propicio que Nerón planteara toda una estrategia para destruir la ciudad y él como gobernante no verse mal, culpando a los cristianos. Entonces, no solo la ira del emperador, sino los romanos, el pueblo en general, estaban en contra de los cristianos, los culpaban de lo que estaba aconteciendo. Entonces, la persecución se hizo oficial en contra de los cristianos. Esto es lo que estaba sucediendo en Roma, donde muchos cristianos se congregaban ya. Este libro, entonces, lo escribió Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, para traer consuelo al pueblo de Dios a través de estas cartas. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 15, dice así: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. En el versículo 15, Pedro le dice al pueblo de Dios: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. En el versículo 12, Pedro les está diciendo: por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que ya las sepan, para que ustedes estén afianzados en la verdad que ahora tienen. La verdad que ahora tienen. Pedro, al escribir esta carta, está viendo la vida y la vida de la iglesia con una perspectiva mucho más allá de lo que estaba viviendo la iglesia de Cristo. Era una perspectiva eterna, basada en la verdad de la palabra de Dios. Y de la misma manera debemos tomarla para nosotros. Sabemos que la palabra de Dios fue inspirada no solo para los cristianos de los tiempos específicos en que fue inspirada, sino para los cristianos, los creyentes de todos los tiempos. Aunque los cristianos tengamos un conocimiento básico de la verdad, Pedro nos llama, nos exhorta, nos recuerda y nos insta a estar firmes en la palabra de Dios, para que lo traigamos a memoria cuando más lo necesitamos, en tiempos de prueba, en tiempos de aflicción. Y pues bueno, después de un 2020 muy atropellado, muy complicado para todos nosotros y para el mundo, necesitamos ser recordados de estas mismas cosas. Acabamos de celebrar el Año Nuevo. Esta es la primera prédica del año. Típicamente dedicamos el Año Nuevo a propósitos nuevos, ¿es verdad? Con esperanzas nuevas. Típicamente vemos con optimismo, con mucho positivismo lo que viene por delante.
Pero este 2021 pareciera que no va a pintar mejor que el 2020. ¿Qué nos espera entonces? ¿De qué clase van a ser nuestros propósitos este año nuevo? El propósito de este mensaje es que cada uno de nosotros indaguemos en dónde realmente tenemos puesta nuestra esperanza para lo que viene. Y si esa esperanza está destinada a debilitarse o a fortalecerse. Veremos tres aspectos sobre la esperanza en Cristo. Uno, veremos que esta esperanza en Cristo es un deber de todo cristiano. Número dos, que esta esperanza descansa completamente en la gracia de Cristo. Y número tres, que esta esperanza nos lleva a actuar por fe. Vamos al primer punto, directamente a 1 Corintios 13:3. Y dice así: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aquí Pablo está hablando a la iglesia y está hablando que las tres virtudes centrales o cardinales de la vida cristiana son la fe, la esperanza y el amor. Pero rara vez pensamos en la esperanza como un deber del cristiano, sino más bien la esperanza la vemos como una necesidad del corazón humano. Pensamos que es meramente un sentimiento y es una seguridad a la cual nos aferramos para sobrellevar las circunstancias de la vida. Sin embargo, Pablo, aquí en este texto, obviamente después del contexto de esa enseñanza, nos está diciendo que debemos tener fe, que debemos tener esperanza y que debemos vivir en amor. Es algo imperativo, no es una sugerencia, es una dirección, es una instrucción directa. Y es así como debemos ver los creyentes la esperanza, es un deber como cristianos. Ahora, Pedro, por su parte, en su primera carta, en el versículo 13, nos dice que pongamos nuestra esperanza por completo en Dios. Nuevamente es un imperativo, no una sugerencia. No es una opción para el cristiano como él lo plantea, sino un deber. Es algo que decidimos hacer, no meramente algo que nace cuando hay una emoción propicia para ello. Esta carta Pedro la escribió en Asia Menor. Mencionamos que Nerón había estado persiguiendo a los cristianos y el panorama no se veía mejor para el futuro. Sin embargo, Pedro les exhorta a vivir en una esperanza viva. De la misma manera nosotros que estamos iniciando el 2021, sabiendo que vienen cosas quizá más adversas, quizá más de lo mismo, quizá más acentuados, que una cepa más peligrosa que aún a los jóvenes los va a atacar, etcétera, etcétera, etcétera. No por eso, mis hermanos, nosotros debemos arrancar este año llenos de temor, de aflicción y de angustia, sino debemos arrancar este año recordando estas palabras que Dios inspiró a través de Pedro apóstol. Debemos esperar completamente en la gracia de Dios. La esperanza, por lo tanto, no es un lujo, sino una necesidad para nuestra existencia y es algo que debemos procurar constantemente. La esperanza en Cristo nos da coraje en medio de la dificultad, gozo en medio de la aflicción. La vida cristiana práctica no es otra cosa que la fe en acción. Y la fe en acción se ve reflejada con una esperanza constante, puestos los ojos en Cristo, una esperanza viva. Ahora, para poder comprender todavía más en qué consiste esta esperanza viva, ayuda mucho siempre hablar de contrastes. Vamos a contrastar una esperanza viva con una esperanza muerta. Para ello les voy a pedir que me acompañen al libro de Job, capítulo 8. Es una ilustración muy clara, muy precisa de lo que es una esperanza muerta. Capítulo 8 del libro de Job. Vamos a leer de los versículos 11 al 14. Y dice así: ¿crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor
y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. La esperanza del mundo es una esperanza muerta. Dice el versículo 11, tal es el destino de los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Vamos a hablar un poco de botánica para entender un poco mejor este texto. Versículo 11 habla de juncos y prados. ¿Qué es eso? Bueno, los juncos y los prados son plantas que generalmente crecen a la orilla de lagos, a la orilla de ríos y de arroyos. Son unas plantas muy altas, pero una de sus características es que a pesar de ser muy altas, sus raíces son muy poco profundas y además sus raíces están muy poco afianzadas. ¿Por qué? Esas raíces crecen en el lodo, o muchas veces ni siquiera en el lodo. Las raíces literalmente están flotando en el agua. Bueno, esta es una ilustración que nos habla de cómo es la esperanza del mundo, un mundo sin Dios, una esperanza que está apoyada en el lodo y en el agua de alguna manera. Son esperanzas ilusorias o simplemente hay falta de esperanza. Más adelante en el versículo 14 habla que esta esperanza es débil porque la han puesto en una telaraña, menciona. Esta telaraña la podemos interpretar como las cosas y los afanes de este mundo, cosas en las que generalmente nos sentimos seguros, afianzados y cómodos quizá. Pero aquí el versículo 14 de Job 8 nos dice, esas esperanzas son como una tela de araña, que fácilmente son desgarradas, fácilmente son destruidas. A la primera tormenta, al primer ataque, desaparecen. Más adelante, aquí mismo en el versículo 16, se habla de estos juncos, de estos prados, como plantas muy frondosas en su momento. Pero cuando son arrancadas, y debido a que sus raíces son poco profundas en el lodo o en el agua, son olvidados para siempre. No queda ni siquiera un rastro de que hubo esas plantas ahí. El versículo 18 nos lo muestra. Entonces, creo que esa es una descripción muy clara de lo que es una esperanza muerta. Es una esperanza que inicialmente quizá está bien, frondosa, alta, pero con cualquier tormenta, con cualquier aflicción, simplemente desaparece. Y no solo eso, cuando desaparece ni siquiera queda rastro de ella. Y así era, mis hermanos, nuestra esperanza antes de que estuviéramos en Cristo. Así estábamos sin Él. Por el contrario, cuando hablamos de una esperanza viva, tenemos un ejemplo en Abraham, el padre de la fe. Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 18, habla de Cristo y dice, habla de Abraham y dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Entonces, Abraham, padre de la fe, tenía una esperanza viva. Esto lo dice Pablo en el contexto de la promesa que había recibido Abraham de que iba a ser padre de millares y que su descendencia iba a ser tan vasta como las estrellas del cielo. Ahora, si Abraham hubiera confiado, si hubiera esperado en el panorama actual, habría tenido una esperanza muerta porque era avanzado de edad, no tenía hijos y además su esposa era estéril. Pero aquí dice Pablo, nos recuerda que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, él creyó no por la esperanza de lo que veía en sus ojos ante su situación, sino creyó basado en la promesa de su creador, de su hacedor, de su padre. Y su promesa es que él tendría una gran descendencia y sería padre de naciones. Entonces, ¿qué podemos concluir? Una esperanza viva descansa plenamente en la gracia de Cristo. El 2020 no podríamos haberlo anticipado. Ni siquiera los gobiernos lo anticiparon como fue. Mucho menos podíamos haber controlado lo que iba a suceder en 2020.
Y en 2021, ante otro año de COVID inminente, pues mucho menos pareciera. Todas las implicaciones que se ven por COVID lucen adversas. Obviamente, primeramente el tema de salud, pero también la economía, la sociedad, implicaciones culturales, implicaciones incluso escolares. Viene la vacuna, hay otras implicaciones que vienen detrás de ellos. Pero nosotros como hijos de Dios debemos prepararnos y estar alertas, ser diligentes. Pero no podemos cometer el error de poner nuestras esperanzas en nada de lo que se avecina, ni incluso en lo que hemos aprendido del 2020. Debemos tener una esperanza en Cristo y en sus promesas, una esperanza viva. Es por eso que Pedro dice en el versículo 13 de este libro, Primera de Pedro, que pongamos toda nuestra esperanza en la gracia de Cristo. Y no se limita a decir que pongamos nuestra esperanza en saber que Cristo viene, su segunda venida, sino todo lo que viene para nosotros de aquí a que Cristo venga por su pueblo es una gracia constante de Cristo en nuestras vidas. Situándonos en esta carta, Primera de Pedro, en los versículos 1 al 12, vemos el modo indicativo de la vida de un cristiano. Es decir, lo que Dios ya hizo por nosotros. Son hechos, no son posibilidades, son cosas que ya son una realidad en nuestra vida como hijos de Dios por la obra de Cristo. Les voy a pedir que nos situemos ahí y versículo por versículo vayan conmigo repasándolo para que distingamos esas realidades en nuestra vida como hijos de Dios. En los versículos 1 y 2 dice que fuimos elegidos por gracia. Versículo 3 dice, Dios nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva. Versículo 4, tenemos una herencia reservada, incorruptible, inmaculada e inmarcesible. Versículo 5 nos dice, Él nos protege por su poder, mediante la fe para alcanzar la salvación. Es una realidad también, versículos 6 y 7, que Dios reafirma nuestra fe por medio de las pruebas, para que seamos hallados en alabanza cuando Cristo vuelva. Versículos 8 y 9, Dios abrió los cielos de nuestro entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento y nos alegramos y nos gozamos. Versículos 10 y 11, es una gracia profetizada para nosotros y que hasta los ángeles anhelan ver. Versículos 1 al 12. Entonces, Pedro, después de recordarle a los cristianos todas estas verdades garantizadas por la obra de Cristo, en el versículo dice, por tanto, por todo lo que hemos dicho acerca de la obra de gracia que el Señor ha hecho a nuestro favor, esperar completamente en la gracia de Cristo. Es lo que está diciendo en el versículo 13. He aquí las aplicaciones prácticas que se derivan de ello, les dice Pablo. Esto es una realidad, recuérdenlo. Por lo tanto, esperen completamente en la gracia de Cristo. Mis hermanos, ya disfrutamos de todas estas bendiciones por la gracia de Dios, mas no se puede comparar con la gloria venidera de Cristo. Pero eso no quiere decir que en tanto estemos en la tierra, no vivamos ya gozosos, plenos y afirmados en esas promesas de Dios. En 1 de Juan 1:16 aprendemos que porque de la plenitud de Cristo tomamos todos y gracia sobre gracia. El Salmo 16:5 es un salmo precioso que nos recuerda esto también. Vayan ahí, por favor, Salmos 16:5. Nos recuerda de la plenitud que tenemos en Él. Dice así, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente.
Versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, el horizonte de nuestra fe debe ser en Cristo, en que Él nos dio la vida y nos la dio además en abundancia, y que hay plenitud de gozo en Él, y que Él regresará, y esperar su segunda venida con ánimo pronto, con gozo en nuestras vidas, firmes en la fe. Mi hermano, te hago esta pregunta el día de hoy. ¿Ha sido más la plenitud del gozo de la salvación de Cristo en tu vida, en tu corazón y en tu mente durante este tiempo? Más que las aflicciones, más que los temores, más que la paranoia y más que la angustia. Esto es una pregunta que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, nos debemos hacer a la luz de estas verdades que Pedro nos recuerda, para ver si estamos caminando afirmados en la gracia de Cristo. Una esperanza viva, además, que nos debe llevar a descansar completamente en la gracia de Dios, también nos debe llevar a actuar por fe. En Filipenses 4, versículos 6 al 7, nos recuerda Pablo que por nada estemos afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias además. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La Nueva Versión de las Américas es un poco más clara al respecto. Dice, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Antes bien. ¿Qué nos dice esto? Que debemos esperar en la gracia de Cristo antes que en cualquier otra cosa. Tanto las cosas que podemos hacer y que podemos controlar de alguna manera, como todas aquellas que no podemos controlar. Habla aquí del afán, y ese afán generalmente se manifiesta de dos maneras. En un extremo, el afán muchas veces nos lleva a actuar en la carne, queriendo nosotros tomar el control de las cosas, conduciéndonos por nuestra propia prudencia, siendo soberbios muchas veces, pensando que si nosotros no hacemos nada al respecto, nada va a pasar a nuestro favor. El otro extremo en el que típicamente se manifiesta el afán en nuestras vidas es que procrastinamos, también en la carne, es decir, entramos en un estado pasivo de conmiseración, de autocompasión, de pena, donde nos afanamos en las cosas que están delante de nosotros. Nos afanamos porque ponemos los ojos en nosotros mismos, ya sea por soberbia y por confiar más en nuestros medios que en la gracia de Dios, o por autocompasión o conmiseración, pero por lo mismo, porque no confiamos en Dios. Consideremos, mis hermanos, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es conocido ampliamente porque habla de la fe verdadera. El versículo 1 dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el resto del capítulo 11 vemos ejemplos de mujeres y hombres de Dios, modelos de fe. Se habla de Abraham, de Moisés, de Rebeca, de muchos hombres y mujeres que Dios utilizó para modelos a nuestra vida, a través de los cuales Dios determinó la historia de la iglesia cristiana y todo lo que habría de venir en la vida de fe. Y después de que vemos todos esos ejemplos maravillosos de estos hombres y mujeres, en el capítulo 12 nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos
por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Precioso ejemplo de fe en todos estos hombres. Pero tiene un propósito nosotros aprender de la fe de estos hombres y mujeres. Es el mismo vocablo que vemos en Primera de Pedro. Por lo tanto, nosotros también despojémonos de todo peso. Y consideremos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que incluso él sufrió la cruz, pero menospreció ese oprobio, menospreció ese sufrimiento, porque él sabía que era de su Padre. Y de la misma manera debemos nosotros considerar el sufrimiento para nuestras propias vidas, sabiendo que aún esos sufrimientos es parte del plan precioso de amor para nuestras vidas. Y sabiendo esto y teniendo claro en nuestra mente y en nuestro corazón, nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tener los ojos puestos en Jesús, por lo tanto, es tener una esperanza con una perspectiva eterna, una esperanza viva en el presente, pero por el futuro garantizado en Cristo, a pesar de ese presente, a pesar de ese panorama. Nuestro horizonte como hijos de Dios es en lo eterno. No ignoramos el presente, no hacemos como si nada estuviera pasando, pero ese presente, con todo y eso, esas aflicciones, esas cuestiones tan adversas que estamos viviendo, lo asimilamos en función de la esperanza viva que tenemos en nuestro Salvador, Cristo. Por su obra redentora, por su herencia y por sus promesas. Entonces, al recordar todo esto, mis hermanos, vemos dos implicaciones para nuestra vida como cristianos. La primera es vivir conforme a lo que decimos creer. Y la segunda es gozarnos aún en medio de las pruebas y las aflicciones. Veamos la primera implicación, que es vivir conforme a lo que decimos creer. El versículo 5 de Primera de Pedro, texto que estamos estudiando, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hemos venido estudiando en las últimas semanas los atributos de Dios, ¿verdad? Hemos estudiado que Dios es soberano, que Dios es omnisciente, que es un Dios bondadoso, que es un Dios fiel. Atributos de Dios. Una pregunta para hacernos. ¿Creemos realmente en la soberanía de Dios en el universo y su bondad para con nosotros, aún en medio de lo que estamos viviendo a nivel mundial? Y es por eso, por esa creencia de la soberanía y omnisciencia de Dios y bondad y fidelidad, que permanecemos firmes en la fe y nuestra esperanza perdura. Así debía ser. Si vivimos, si caminamos de acuerdo a lo que decimos creer de nuestro Dios. Él está detrás de todo, de todo. Y por sus muchas bondades es que hemos permanecido y permaneceremos en Él. ¿Qué nos depara el futuro en cuestión de salud con esta pandemia? No lo sabemos a ciencia cierta. Quizá haya enfermedad, quizá haya muerte, quizá muy cercana a nosotros. Pero ¿vamos a dejar de confiar en la soberanía, omnisciencia, bondad y fidelidad de Dios por eso? No debe ser así, mis hermanos. Nuestro Dios, como dice el versículo 5, nos guarda en su poder.
y está preparada ya para nosotros una salvación y será manifestada en el tiempo postrero. Y parte de esa preparación es lo que estamos viviendo en el aquí y en el ahora por la realidad de la gracia de Cristo, en la cual, decíamos, debemos descansar completamente. Versículo 3. La semana pasada, hablando con mi madre y compartiéndole lo que venía preparando para la prédica del día de hoy, ella me recordó algo precioso dentro de la historia de la humanidad y lo que Dios ha preparado para nosotros desde antes de la existencia del mundo. Me recordaba a ella cómo entre el final del Nuevo Testamento, entre el libro de Malaquías y Mateo, Nuevo Testamento, hubo 400 años de silencio. Después de que el pueblo de Dios estuvo en el exilio, y durante el exilio y hasta la venida y el cumplimiento de la venida del Hijo de Dios, hubo 400 años de silencio. Es decir, cuando Dios no reveló ninguna palabra específica que formara parte del canon. Sin embargo, ese tiempo fue parte de lo que Dios hizo y utilizó para ir alineando todas las cosas en el mundo para que se cumpliera lo profetizado acerca de Cristo. En lo cultural, en lo social, en el gobierno, en las leyes penales incluso. De tal manera que aspectos tan específicos como que Cristo sería flagelado, Cristo sería torturado, el hecho de que Cristo sería clavado en un madero y morir como murió, no fue una casualidad. Eso sucedió por las características del mundo, de esa nación, de ese gobierno e incluso de las leyes penales de esos tiempos, para que se profetizara lo que se había dicho de Cristo. A la luz de esa realidad, pensemos en esto. Si Dios tuvo ese cuidado y anticipó todas esas cosas, ¿realmente creemos que el tema de la pandemia y todas las consecuencias que se han desprendido de ello son cosas que se le salieron de control a Dios? No es así. Él tiene tal control de las cosas que aún los aspectos más específicos y particulares de tu propia vida con respecto a esta pandemia, Él ya los tenía perfectamente trazados y planeados. ¿Para qué? Para reafirmarte en tu fe en el Hijo de Dios. Y en la medida que tú y yo creamos y nos apropiemos de ello, es en la medida que realmente experimentaremos la plenitud del gozo de la salvación de nuestro Dios por medio de Cristo. Si todavía no experimentas eso, no es porque no sea ya una realidad, sino simplemente porque no vives de acuerdo a esa realidad, si es que eres un hijo de Dios. Y esto es algo que podemos ver plasmado, lo podemos ver en aspectos tan cotidianos de nuestra vida. En esta situación que estamos viviendo, a veces yo me pregunto, ¿por qué son los detalles los que consumen la mayor parte de nuestros pensamientos y nuestras conversaciones en medio de esta debacle de salud? ¿Por qué no hablamos más de la soberanía de Dios y la bondad que hemos visto en medio de esta prueba? ¿Por qué es que consumimos tanto tiempo en describir y describir y describir al cansancio lo que pasó, cómo pasó y lo que pudimos haber hecho diferente para que no pasara? Y no hemos hablado más y no hemos testificado más de lo que hemos vivido a pesar de ello. ¿Por qué no hemos testificado más de lo que Dios ha hecho en nuestra vida en medio de todo esto? De su soberanía, de su omnisciencia, de su bondad, de su fidelidad, de su cuidado. Obviamente no es malo que hablemos de todos los detalles alrededor de lo que estamos viviendo. Incluso es necesario.
Es información que necesitamos conocer para ser diligentes y actuar en consecuencia. Pero hay una realidad. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué abunda en tu corazón en estos días, mi hermano? ¿Qué invade tus pensamientos? ¿Lo que dices creer de Dios? ¿Su bondad, su fidelidad, su poder, su soberanía? ¿O las aflicciones que estamos viviendo? Esta es una pregunta para que la estemos meditando constantemente cada uno de nosotros, y es un buen indicador o termómetro para ver si estamos viviendo de acuerdo a la realidad que tenemos en Cristo. Otra implicación de descansar completamente en la gracia de Dios es que nos gozamos en las pruebas y aflicciones. Versículos 6 y 7 de Primera de Pedro, el texto que estamos estudiando, dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para que sea hallada nuestra fe en alabanza. Debemos ser pasados por pruebas, mis hermanos, por fuego. Aquí habla de fuego, como incluso el oro, que es perecedero, necesita meterse en un horno de fuego. En otros pasajes lo vemos también, para que sea totalmente purificado. De la misma manera, nosotros como hijos de Dios, debemos ser pasados por pruebas de fuego, y que se sienten muchas veces como pruebas de fuego. Pero para que después de esas pruebas y durante esas pruebas florezca la fe que tenemos en nuestro Dios y sea afirmada en nuestros corazones, que sea perfeccionada, purificada esa fe. ¿Cómo es entonces que podemos decir que las aflicciones deben causar gozo para el creyente? En Primera de Corintios 10:13 lo deja muy claro. Esta es una promesa preciosa del Señor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La falta de esperanza es una tentación. La falta de esperanza ante las situaciones que vivimos es una tentación que está constante en nuestras vidas. Pero aquí Dios nos promete que no va a venir ninguna desesperanza, por ejemplo, tan grande. No va a venir ninguna aflicción, ninguna angustia tan grande que no la podamos resistir. No va a ser algo inhumano. Y además, que nuestro Dios es fiel y que junto con esa tentación que Él la va a permitir para purificarnos y restablecernos, Él nos va a ayudar a resistir, nos dará la salida en el poder de Cristo. En Primera de Pedro 4:12 está una idea similar. Nos dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Por qué nos podemos gozar en medio de las aflicciones? Porque comprendemos que estas pruebas son necesarias para afirmar nuestra fe. Y número 2, porque creemos que tenemos todo para resistirlo. En Hebreos 4:15 nos habla de Cristo, nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Experimentado y tentado en todo, incluyendo aflicciones y pruebas. Cristo mismo tuvo la tentación de caer en desesperanza, pero Él siempre confió en su Padre.
Somos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:3-4 nos dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas de la vida, incluidas las aflicciones y las pruebas que pertenecen a la vida, nos fueron dadas por Dios. Y las aflicciones las debemos ver como parte de eso que Dios nos dio para que participemos de esa vida en Cristo y prevalezcamos en Él. Tercera razón por la que podemos tener gozo en medio de las aflicciones es que sabemos que después de la prueba vendrá el galardón. Versículo 7 de Primera de Pedro dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Esa es otra razón por la que podemos gozarnos en medio de la aflicción. Cuando Cristo venga en gloria, sabemos que seremos recompensados, que seremos galardonados. Será hallada en alabanza y gloria esa fe en el Señor, esa esperanza viva en Él, porque descansamos completamente en la gracia de Cristo. Hablamos ya de estas implicaciones para nuestra vida. Hablemos ahora de dos aplicaciones, dos responsabilidades que tenemos nosotros como hijos de Dios para perseverar en la gracia. Una es preparar nuestro entendimiento para la acción y segunda, ser sobrios. Veamos la primera. El versículo 13 de Primera de Pedro dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La Nueva Versión Internacional lo dice un poco más claro, dice: dispónganse a actuar con inteligencia. Es la manera en que explica este asunto de ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Aquí esto se refiere, en esos tiempos, como saben, se usaban túnicas que cubrían los lomos, las espaldas. Entonces, esta invitación de Pedro es ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Se refería a que cuando tuvieran que tomar una acción, una acción física que implicara correr, saltar, ir y venir, la invitación es ceñir los lomos. Lo que hacían ellos, sus túnicas, las amarraban en su cuerpo de tal manera, incluso entre las piernas, para que a la hora que tuvieran ellos que hacer algo, esa túnica no entorpeciera sus movimientos. Amarraban sus túnicas a sus lomos. De la misma manera nosotros, como hijos de Dios, debemos ceñir nuestros lomos con el entendimiento de la palabra de Dios y no dejar que nuestros pensamientos se divaguen en angustias, en aflicciones, en lo que está pasando, sino que estemos sobrios y tengamos el entendimiento de todo verlo bajo la lente de la palabra de Dios. En Efesios 6:14 está una idea similar, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Con qué debemos ceñir nuestros lomos? Con la palabra de Dios. Y con todo lo que ella está afirmado, se afirman nuestros pensamientos en la fe, en lugar de los afanes, las angustias y los temores. Esto es entonces una responsabilidad, estar nosotros nutridos constantemente con la palabra de Dios para que inunde nuestros pensamientos, que la tengamos atada en nuestro cuello y aún en medio de la angustia y de las situaciones adversas, nosotros estemos fortalecidos y dispuestos a actuar con entendimiento divino, con inteligencia. Segunda responsabilidad, siendo sobrios. Esto es razonar con objetividad.
Esto es tener una mente en sano juicio. La sobriedad es lo contrario a la embriaguez. Es tener falta de claridad. Como una persona que está borracha no tiene falta de claridad. De la misma manera, cuando nosotros estamos con una embriaguez espiritual, por decirlo de alguna manera, es porque estamos inundados de temores, de argumentos que se levantan en contra de la verdad de Dios. Por lo tanto, estamos ajenos a la paz que está garantizada en Cristo. Y esos entendimientos, bajo una embriaguez espiritual, no son sobrepasados por la paz de Cristo que debe habitar en nosotros. Son cosas que intoxican nuestra mente y traen más dolor al dolor, nos paralizan. Entonces, Pedro habla de esto, de ser sobrios, de ceñir vuestros lomos. Más adelante lo reafirma en el capítulo 5, versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿A quién ataca? Yo creo que todos hemos visto algún documental en la televisión. Cuando un león ataca una manada, digamos, de antílopes, ¿a quién ataca primero siempre? A los más débiles, a las crías, a los jóvenes, a los más débiles, a los que no son tan veloces o a los que no han aprendido las pericias para evitar el ataque de ese león. De la misma manera, el diablo, que es nuestro adversario, que anda como león rugiente, está buscando a esos débiles en la fe. Entonces debemos estar firmes y fuertes en la fe para que nuestro adversario, el diablo, no cumpla su cometido. ¿Te estás reafirmando en la fe constantemente, mi hermano, mi hermana? ¿Permaneces sobrio con tu razonamiento enteramente inundado por la palabra de Dios que habita en tu corazón y que sube a tu mente cuando más lo necesitas? Eso es una reflexión que debemos tener. Después de haber estudiado todo esto, después de haber recordado estas verdades maravillosas que Pedro dejó plasmado aquí por obra divina del Espíritu Santo, es importante hacer estas reflexiones finales. Si tú estás en la gracia, es decir, eres hijo de Dios, has creído que solo Cristo tiene el potestad y la autoridad de perdonar los pecados y reconociste tu pecado, te arrepentiste y por lo tanto Cristo es tu Salvador. ¿Sabes realmente que eres de Dios? Hago referencia a 1 de Juan 5, 19 al 21. Recuerda esto. Sabemos que somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. Es su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Recuerda esto si eres hijo de Dios. No trates de hacer nada para ganarte el favor de Dios, pero tampoco trates de hacer nada para autoguardarte de lo que estamos viviendo en estos tiempos, sino pon tus esperanzas completamente en la gracia de Jesucristo, tu Señor y Salvador. No pongas tu esperanza en las telarañas pasajeras de las que hablaba Job. Pon tu esperanza en Cristo. Recurre a 1 de Pedro en estos días, entre otras porciones de la Biblia. Ahora bien, si tú no eres creyente, probablemente crees en Dios, pero no le reconoces como tu Salvador, como el perdonador de pecados. Si es tu caso, debes arrepentirte de tus pecados y reconocer que Él y solo Él es una esperanza viva. Y cualquier fundamento que sea el que sostiene tu esperanza
Es un fundamento como una telaraña que se desvanece. Es un fundamento como esos juncos, como esos prados que se ven muy frondosos de momento, pero incluso sin que nadie los corte, simplemente mueren y ni siquiera queda rastro de ellos. La palabra de Dios enseña que debe haber arrepentimiento en nuestro corazón por nuestros pecados y que solo así somos perdonados por ellos. Y ese perdón de pecados constituye la salvación de Cristo. Y esa salvación es una salvación eterna. Por eso la llamamos una esperanza viva, porque es eterna, no temporal en esta tierra. Y es que en medio de los sufrimientos permanece esa esperanza viva. En Romanos 3:23 dice esta realidad de todos los hombres. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero, siendo justificados gratuitamente por la gracia de Cristo, mediante su redención, a quien Dios puso para que Él pagara por nosotros, pagara por nuestros pecados por medio de su sangre. Si tú no has creído en este Dios, si tú no has creído en este Salvador, estás destituido de la gloria de Dios y no hay cabida para una esperanza viva en tu vida, sino una esperanza muerta. Pon entonces tu fe, tu esperanza en el único que puede rescatarte, no solo de la aflicción en esta vida pasajera, sino que te dará vida eterna por su obra en la cruz, para salvación eterna. Es mi deseo, mis hermanos, que Dios nos afirme y nos fortalezca. Y cierro con esta oración que hizo Pedro al final del capítulo 5. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En Cristo Jesús. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.